Bienvenidos a una nueva sesión de Cábala, donde vamos a utilizar un árbol que ha desarrollado Shimon Halevi para explicar cómo llegar a la autoconciencia o la conciencia de ser y cómo se relaciona la evolución de una persona con los diferentes mundos que habíamos visto: el mundo físico, el mundo psicológico, el mundo espiritual y el mundo divino. Este árbol lo ha desarrollado Shimon Halevi, que, como muchos de vosotros sabéis, fue la persona que trajo al lenguaje de hoy en día la cábala de la tradición toledana, que se desarrolló en Toledo en el siglo XII y en el siglo XIII, hasta que ha llegado de forma oral, por transmisión oral, hasta nuestros días. Y Shimon Halevi lo que hizo, dedicó toda su vida a poner en un lenguaje entendible la tradición de la cábala toledana. Entonces vamos a estudiar este árbol. Y en la parte de abajo del mismo tenemos al cuerpo físico y luego tenemos a lo que se llama, lo que constituiría el hombre vegetal. El hombre vegetal sería como el hombre masa, que sería o que ocupa básicamente el 90% de la población. Este hombre vegetal vive entre el ego y el cuerpo físico, es decir, su conciencia la pone en este programa del ego o la pone en el cuerpo físico. El programa del ego es una serie de comportamientos y reacciones aprendidas por parte de la persona desde que es pequeña y que le hacen colocarse en una posición en el mundo. Entonces tenemos aquí al hombre vegetal, cuya motivación principal es la supervivencia y la seguridad. Entonces, básicamente lo que quiere es nacer, crecer, reproducirse, tener un trabajo seguro, no complicarse mucho la vida y básicamente hace lo que el resto de las personas hacen. Esta persona no quiere pensar, quiere básicamente que le digan lo que tiene que hacer. Entonces tiene eh, reacciones aprendidas y reacciones instintivas. El hombre vegetal, que está aquí abajo del árbol, es una persona, sería como la persona común. Y como el 90% de la población está aquí, la evolución de la población va de forma muy lenta, porque hay que movilizar una cantidad de masa crítica muy grande para que a nivel global la población vaya evolucionando. Si os fijáis, este hombre vegetal no tiene, digamos, una motivación por sobresalir. Se mueve básicamente por el castigo, por el placer, por el miedo. Es decir, se le ha entrenado para que la persona se mantenga en ese estatus. ¿Vale? Consuma lo que le dicen que tienen que consumir. Y desde el mundo animal, básicamente lo que hacen es dirigir los deseos y los patrones del hombre vegetal. Hay personas que quieren salir de ahí. Entonces, imagínate que has nacido en un pueblo y dices, tiene que haber algo más en la vida que nacer, crecer, reproducirse y morir. Tiene que haber algo más en la vida que hacer un trabajo mecánico de 8 a 3, luego ver la televisión 3 horas y luego irme a la taberna para tomar algo, unas cañas con los amigos. O jugar la partida de cartas. Tiene que haber algo más que eso. Entonces, aparece lo que se llama el hombre animal, que tiene básicamente deseos. Y tiene un deseo, sobre todo, de salir de ahí. Lo que le mueve al hombre animal, que es el 9% de la gente,
es el dinero, el poder o la capacidad de seducir a un montón de personas. Y para ello lo que hace es estudiar y aplica este estudio. Entonces, ¿qué es lo que hace para salir del hombre masa, para salir de esto? Lo que hace es estudiar lo que a la masa o los comportamientos de la masa y aplicarlos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que al hombre vegetal le gustan las camisetas de un jugador de fútbol. Pues lo que hace el hombre animal es convertirse en productor de estas camisetas y venderlas. ¿Vale? Entonces estudia los patrones del hombre vegetal y lo aplica para obtener un beneficio. Y aquí estaría, digamos, el hombre animal, que es el 9%. El problema del hombre animal, del mundo animal, es que nunca tiene límites. Siempre quiere más. Quiere más poder, más dinero o más amantes. ¿Vale? Está buscando, digamos, lo que se mueve es por la cantidad. ¿Vale? Y quiere básicamente dominar al hombre vegetal. Aquí estaríamos, digamos, aquí estarían, por ejemplo, los políticos, los empresarios que, por ejemplo, venden emociones y deseos a la masa vegetal. Estarían probablemente los actores y las actrices, siempre que no hayan llegado al nivel del ser, ¿vale? Serían los que quieren dominar al resto. La diferencia entre el ego del hombre vegetal y el hombre animal es que el ego del hombre vegetal es básicamente un ego de sufrimiento y de victimismo, porque está movido básicamente por el miedo y por la culpa, ¿vale? Entonces, el hombre vegetal se mueve por por el miedo y y por la culpa. Y entonces su ego, su programa del ego, está cargado de miedo y tiene que ver con el victimismo y el sufrimiento. En cambio, el ego del hombre animal es un ego donde la persona se cree Dios, piensa que es Dios, piensa que puede dominar el mundo. Esto, por ejemplo, lo habíamos comentado sobre Alfonso X, que dijo que si Dios le hubiera consultado cómo crear el mundo, él lo hubiera creado mejor. Entonces, el hombre animal se cree mejor que Dios, ese es su ego, un ego impresionante. Las motivaciones, tanto del hombre vegetal como del hombre animal, son inconscientes. Aquí la motivación es la seguridad y sigue los patrones de la humanidad. Entonces, por ejemplo, van de vacaciones en agosto el 90% de las personas, hacen lo que todo el mundo hace. Y aquí el sino inconsciente del hombre animal es más concreto, que es, como ya he comentado, el dinero, el poder o la seducción. Bien, el siguiente paso es llegar aquí, a la conciencia de ser, donde está el individuo, a la autoconciencia. Y es un salto de cualidad impresionante. Y aquí normalmente, como decía Shimon Halevi, solamente llega al 1% de las personas. Y para llegar ahí, normalmente lo que ocurre es una crisis a nivel del ego, que puede ser del hombre vegetal o del hombre animal, que puede ser una ruina, una bancarrota, haber perdido un montón de dinero, perder una relación, un divorcio, etc. Y aquí tendríamos, y aquí el hombre a este nivel del ser, lo que aplicaría sería la discriminación y la generosidad. Es una persona que ya es libre y por lo tanto es responsable de lo que le ocurre. No pone excusas, no tiene un ego que se hace la víctima y también tiene la humildad suficiente para saber que es, digamos, una expresión de Dios, pero que no es Dios. Digamos que tiene conciencia de ser, conciencia de individuo, conciencia de su chispa divina, pero con humildad. Y aquí empieza a aplicar la discriminación y la generosidad. Entonces, por un lado, lo que hace es, sabe cuándo decir que no y a quién decir que no y cómo decir que no,
y aplica también la generosidad y sabe cuándo decir que sí, cómo decir que sí y en qué momento decir que sí. ¿Vale? Entonces, esta sería lo que se llama la tríada del alma, donde el individuo adquiere autoconciencia. Y aquí entra en un mundo completamente diferente al del hombre vegetal como del hombre animal, porque aquí empieza a desarrollar una serie de cualidades, empieza a activar lo que se llama la tríada del alma, como he comentado, y empieza a tener autoconciencia de ser. Dice, soy mucho más que mi cuerpo físico, soy mucho más que mi vehículo psicológico. El hombre animal estaría en la parte alta del vehículo psicológico, mientras que el ego, el hombre vegetal, estaría en la parte baja. ¿Vale? Y el hombre animal estaría como a caballo de las dos. Además, hay una cosa súper interesante. Bueno, como veis aquí pone sino consciente. A partir de que el hombre animal, de que el hombre tiene conciencia de ser, de individuo, empieza lo que se dice una vida consciente. Y lo que hace es traer al consciente lo inconsciente. Empieza a hacer lo inconsciente consciente. ¿Vale? Y entra en lo que se llama el mundo espiritual. Tiene acceso a la tríada del espíritu. Entonces, en el momento en que una persona llega a tener autoconciencia del ser del individuo, lo que ocurre es que empieza a tener comprensión, conciencia cósmica e iluminación. ¿Vale? Empieza a activar esta triada y empieza a tener acceso a los guías invisibles, al mundo espiritual. Empieza a comprender, digamos, la filosofía, los grandes patrones que mueven a la humanidad, empieza a tener, digamos, momentos de iluminación, empieza a conocer a los grandes santos y sabios, empieza a tener conciencia cósmica, puede empezar a viajar, digamos, por los 7 cielos, ir a las academias celestiales, etc. ¿Vale? Entonces aquí el ser además de tener acceso a la tríada del alma, puede acceder al mundo espiritual, cosa que desde el ego no puede hacerse. Entonces, las personas que viven en el mundo vegetal y en el mundo animal no saben lo que se pierde, porque una vez que llegas aquí al punto del ser, se te abren una serie de puertas en la vida que son completamente inesperadas para las personas que viven aquí abajo o que tienen conciencia aquí abajo. Adicionalmente, la persona que llega al ser tiene conciencia del mundo divino, tiene conciencia con Keter, con la chispa divina. Tiene, digamos, acceso se da cuenta que él es una célula o que tiene una chispa divina dentro, que es una célula del mundo divino. Como veis, el progreso sería el siguiente: de vivir la vida determinada por el colectivo a vivir una vida inconsciente determinada por los deseos, básicamente del mundo animal, a tener una vida determinada por uno consciente, a ser un hombre o una mujer de destino. Una mujer que o un hombre que al tener conciencia cósmica puede ser capaz de influir espiritualmente en el resto de la población. Así que bueno, espero que te haya gustado esta síntesis de este árbol, de esta clase. Te invito a que veas los vídeos anteriores donde hablamos sobre la expresión del hombre y los vehículos de expresión que tiene. Y como siempre, si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres comentar dónde te encuentras tú, si a nivel vegetal, a nivel animal, si has tenido conciencia o autoconciencia de ser, si has tenido algún flash de conciencia cósmica, dónde te encuentras la mayor parte del día, porque a lo mejor una persona se puede encontrar a nivel vegetal el 30%, a nivel animal el 20% y a nivel del ser humano o del ser del individuo el 50%. Puedes comentar un poco dónde te encuentras y cuál es tu progreso espiritual y tu evolución. Muchísimas gracias y espero que te haya gustado.